Estamos con Mariana pensando en la sustentabilidad y la salud del planeta, ¿no? Y la famosa capa de ozono, que todo el mundo ya sabe más o menos de qué se trata y no tanto, ¿no? Y siempre está bueno recordar por qué es importante cuidarla y qué función tiene, ¿no? Esa es la clave. Pero así que, bueno, feliz año, Claudia, que no me habías visto. Es verdad. Encantada de estar compartiendo este espacio. Sí, hablamos de la capa de ozono y más que pertinente en esta época de verano, de playas, y entender primero su función principal, que es un filtro solar. La capa de ozono se ubica a unos 20 kilómetros, de 15 para arriba, kilómetros que nos protege de la radiación solar nociva. O sea que si no existiera, no podría haber ser vivo que soportara la radiación directa del sol. En este caso Uruguay no lleva la mejor parte, ¿no? Por lo menos esta región, porque en otras partes del mundo dicen que se ha cerrado la capa de ozono, Claro, o que se ha comprimido. Exacto, ahí hay algo a destacar, que es que el proceso del agujero de ozono se ha venido revirtiendo, o sea, se ha venido sanando y curando gracias a que un acuerdo de estos globales, que siempre son muy importantes, que Uruguay fue de los primeros países en adherir, el Acuerdo de Montreal, que lo que hace es limitar las sustancias que destruyen la capa de ozono, ¿no? Entonces, ahí desde los años 80 se ha venido trabajando y justamente ciertas sustancias químicas que se usan, que alcanzan la estratosfera, donde está la mayor concentración de ozono, y la destruyen. ¿Cuáles son las sustancias y cuáles son las que afectan más a nivel industrial, me puedo imaginar, y a nivel doméstico? ¿Se acuerdan cuando decían los aerosoles? Bueno, ¿qué hay de mito y qué hay de verdad en lo que puede dañar la capa de ozono? Exacto. Hasta antes de los 80 se usaban unas sustancias químicas SFC, que eran las más dañinas, con un potencial muy dañino, que se encuentran ¿dónde? Para el uso del gas de heladera, el gas del aire acondicionado, para fabricar fertilizantes, para fabricar espumas. Entonces, lo que se ha venido construyendo a nivel internacional es limitar el uso de esas sustancias por unas menos nocivas, que son los HFC, que uno puede mirar los aerosoles y dice no daña la capa de ozono. Entonces, esa reversión ha hecho que estemos mejor. Entonces, Claudia hablaba de dónde está el agujero y por qué en el sur nos toca un poco esa peor parte. Y la verdad que es bastante, si se quiere, injusto. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte se dan las mayores emisiones o se dieron a lo largo de la historia de estas que destruyen, estos gases que se emiten a nivel de tierra, pero que alcanza por toda la dinámica atmosférica el nivel de estratosfera. Y entonces se emitieron a lo largo de la historia en el norte, pero el agujero de ozono, el debilitamiento de la capa, lo tenemos en el sur, mayormente sobre el continente antártico. Porque ese es un fenómeno que, por las condiciones atmosféricas que se dan sobre la Antártida principalmente, que se habla de las nubes frías, que son nubes con pequeñas partículas de hielo que se forman allá arriba, que lo que tienen la capacidad es de separar ciertas moléculas, por ejemplo, de cloro, que se separa el cloro en 2 átomos de cloro, y esos son los que tienen la capacidad después de destruir el ozono. Entonces, ese fenómeno se da principalmente en la Antártida y hace que en el hemisferio sur estemos más expuestos que en el resto. ¿Y las buenas prácticas pueden revertir el agujero? ¿O el tamaño del agujero? La respuesta es sí, y de hecho ya las mediciones de concentración de ozono, que es importante entender que el ozono tiene destrucción y formación de forma natural. Lo que hemos hecho con estos gases es alterar ese equilibrio, y entonces sí, se monitorea la concentración de ozono a nivel global y ya se ha demostrado que ese debilitamiento se viene cerrando. Inclusive si se siguen con las prácticas que se han venido desarrollando en los últimos años, 40, 50 años, de limitar el uso de esas sustancias, ese camino va a ser que se habla que para el 2050 ya vamos a tener una capa de ozono similar a la que teníamos antes de los 80. Entonces, sí, para mí es un gran ejemplo el Acuerdo de Montreal y cómo ha actuado la humanidad en términos del manejo de estas sustancias que deterioran el ozono, porque demuestra que si se acuerda y se trabaja en forma conjunta, se pueden revertir ciertos fenómenos de contaminación atmosférica que prácticamente, o sea, esto afecta la vida a todo nivel, porque la radiación no solo es la piel y el sol, claramente. Pero ¿no? hablando de eso, ¿cómo nos afecta a nosotros directamente este agujero en la capa de ozono? ¿Y qué podemos hacer para protegernos también? Exacto.
Primero, protegernos en el sentido común de eso de que hemos aprendido de evitar las horas de sol al mediodía y cuidarnos del sol, transitar a la sombra, protegernos. El tema es internalizar qué es el daño que nos puede causar, o sea, visible las quemaduras de piel, pero el envejecimiento prematuro. Hay un tema que capaz que no lo hablamos tanto, que es la vista, daña mucho la vista, entonces puede causar cataratas. Después afecta el sistema inmunológico, entonces exponernos a una radiación excesiva nos afecta directamente, no es esa contaminación o esa afectación invisible, lo vamos a notar. Y así como nos afecta a nosotros como personas, afecta a los animales, a las plantas, afecta a los equilibrios ecosistémicos, porque en los océanos, por ejemplo, limita la formación de fitoplancton y entonces toda la cadena trófica de cómo se van alimentando los seres vivos se ven afectados, ni que hablar el ciclo hidrológico. Entonces hay un nivel de afectación, yo diría que a todo nivel, y entonces tomar conciencia de eso, de la protección de la capa de ozono es vital para todos. Y bueno, hay un Ministerio de Ambiente ahora en el Uruguay, ahí está el compromiso por el clima que tenemos que cumplir y dentro de todo eso también está ayudar a la capa de ozono, ¿no? Al agujero. Seguramente que si hacemos los deberes bien, vamos a contribuir a mitigar sus efectos. Te agradecemos muchísimo, Mariana, que hayas venido hoy. La botella no tiene nada que ver con la columna, ¿no? Es para hidratarte nomás. Sí, y representa a nosotros, Reacción, el equipo de trabajo. Y Claudia, me faltó una recomendación para los playistas sobre todo, porque decimos que afecta la radiación, los rayos ultravioleta, nuestra piel, y entonces tanto en Montevideo, en Canelones o en Maldonado, hay información, hay webs y hay aplicaciones que dicen, bueno, fijarse el índice de radiación, en qué niveles está para ver si es apto o no ir a tomar sol, digamos. Y otras buenas prácticas que me gustaría recomendar a la población es el buen manejo de los mantenimientos de los aires acondicionados, de la heladera, que justamente si liberamos esos gases estamos afectando directamente. Entonces, o sea que racionalizar el uso. Racionalizar el uso, hacer el mantenimiento adecuado pasa por también tener buenas prácticas. Esto que dijiste del índice de radiación ultravioleta lo podemos empezar a incorporar, Jimena, en el pronóstico del tiempo en el verano. Porque es bien útil, porque hay días que está mucho más alta y hay días que está bastante más tolerable. O sea, y de hecho, varía bastante. De hecho, la información está bastante atomizada por cada garita del guardavidas que informa el estado y demás. Entonces tenemos información en todas las playas de Montevideo. Bueno, ni que hablar de cómo está el mar, del tema sanitario y aglomeración. Toda esa información. Sí, seguro. Es una aplicación disponible para todos. Qué interesante. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Un placer para ustedes. Nos encontramos pronto.